Recibo un cordial saludo, doctora Patricia Luis, le saluda Mario Ulloa. Y Ronnie Palacios, alumnos que reciben cátedra por parte suya en el curso de Derecho Administrativo. ¿Qué es el FONAVI? El Fondo Nacional de Vivienda, conocido más adelante como FONAVI, creado por el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez el 5 de abril del año 1979, por Decreto Ley 22591, para financiar préstamos para la construcción o adquisición de viviendas a través de una retención del sueldo de los trabajadores en planilla. El propósito del FONAVI era la construcción de viviendas para alquiler o para venta a los trabajadores contribuyentes del mismo. ¿A qué se debió la creación del FONAVI? Previamente, la escasez de vivienda y el alto costo de arrendamiento se constituyen en las notas más saltantes de esta singular situación que se vio empeorada cuando a partir de 1872, donde el crecimiento de la población urbana asumió caracteres alarmantes e incontrolables. De esta forma, la vivienda económica o de interés social se convirtió en uno de los tipos arquitectónicos que más atención merecía a partir de esa década. Por eso, sobre todo en estas zonas donde el crecimiento urbano de Lima cobra mayor importancia, tanto en el área del terreno como en la densidad poblacional. Evolución del FONAVI. En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, por decreto legislativo número 22, se establece que el aporte del trabajador a dicho fondo no sería del 1% como inicialmente se establecía en la ley de creación, sino que debería ser del 0.5%, mientras que el empleador aportaba el 4%. Durante el primer gobierno del doctor Alan García Pérez, el aporte al FONAVI fue elevado del 0.5% al 1% mediante decreto legislativo 497. En el caso del doctor Alberto Fujimori, durante los 11 años de su gobierno, el Perú sufriría una serie de transformaciones. La salida de una hiperinflación galopante dejada por su antecesor, la lucha contra el terrorismo, que había dejado a los pueblos de la sierra peruana para afiancarse en la capital, el cierre del Congreso de la República con el llamado autogolpe y otras acciones similares. El objetivo central del FONAVI fue financiar la construcción de viviendas de los trabajadores. Sin embargo, mediante Decreto Ley 25520 del 27 de mayo de 1992, el objetivo cambió, pues se hablaba del asistencialismo en infraestructura que era adyacente a la propia vivienda, así como en la atención a las clases más necesitadas. Estará encargado de satisfacer en forma progresiva las necesidades habitacionales mediante el financiamiento de obras de infraestructura sanitaria, la electrificación de asentamientos humanos, el desarrollo de proyectos de destuburización de viviendas y la pavimentación, y/o el acondicionamiento de vías locales e interdistritales. Este fondo duró hasta 1998, cuando le cambiaron el nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad, y en 2004 se derogó tras irregularidades en sus cifras. ¿Qué sucedió con el dinero del FONAVI? En los gobiernos de Morales Bermúdez, Belaúnde Terry, Alan García y Alejandro Toledo, esta ley tuvo distintas variaciones, no solo por el porcentaje de descuento al trabajador, sino de fundamentos legales. En el año 2008, la presidencia del Consejo de Ministros, conocido también como la PCM, creó la comisión multisectorial encargada de investigar qué pasó con la plata del FONAVI. César García estaba a cargo de esta comisión, que estimó que el dinero desaparecido entre el año 1979 y el año 1998 alcanzaban los 10.000 millones de soles por obras inconclusas, no liquidadas y dinero no aclarado. El monto total de aporte de los fonavistas de este periodo fue de 30.200 millones de soles. Sobre la devolución del dinero. El 29 de marzo del 2001, a través del uso de una norma sobre participación ciudadana en los asuntos públicos, permitido por la Constitución en su artículo 31, Iniciativa Legislativa, el Referéndum y otros, Ley 26300 del 2 de mayo de 1994, y haciendo prevalecer el artículo 16 de la norma ya mencionada, el proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a ley. Es que inician los trámites para solicitar un referéndum para la devolución de los aportes del FONAVI. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en adelante JNE, resolvió que no procede convocar al referéndum promovido por la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú,
para la devolución de aportes realizados al Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. La decisión se tomó debido a que el artículo 32 de la Constitución no permite convocar a referéndum en materia presupuestal o tributaria. Sin embargo, esta observación fue enviada al JNE a través de una carta de la Presidencia del Consejo de Ministros. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones dejó a salvo el derecho del gremio de fonavistas de presentar su demanda en otra vía distinta al referéndum o a través de una solución conjunta con el Ejecutivo o el Legislativo. En ese sentido, en la resolución 260-2007, JNE, Jurado Nacional de Elecciones, dejó expresa constancia de que no se ha denegado las razones que sustentan la pretensión de los fonavistas, sino que se ha limitado a señalar que la vía del referéndum no es la legalmente idónea para elucidar o discutir dicho tema. Sugiere a los poderes ejecutivo y legislativo dar atención a esta problemática, con la finalidad de alcanzar una solución que restablezca de forma plena la paz social en justicia, pero a través de mecanismos que no colisionen con las normas constitucionales ni legales. El Tribunal Constitucional, en adelante TC, tiene una participación decisiva en el pedido de referéndum por parte de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Ante la presentación de 3 acciones de amparo, el TC determina 2 puntos importantes. En primer lugar, que los aportes al FONAVI no son tributos, por lo que declara nulas las resoluciones del JNE sobre el tema. En segundo lugar, establece que el mecanismo del referéndum puede ser utilizado para obtener la decisión del pueblo peruano sobre el destino de dichos fondos. De igual modo, declaró improcedente el pedido de nulidad presentado por el Ministerio de Economías y Finanzas contra la resolución de ese mismo organismo, emitida el 3 de septiembre del mismo año, que determina que el JNE deberá organizar un referéndum en el que consulte a la población si se deben devolver o no los recursos aportados por los trabajadores al FONAVI. El Tribunal Constitucional flexibiliza a su opinión inicial, precisando que el gobierno debe 1. Señalar quiénes son los presuntos beneficiarios de esta contribución. 2. La forma cómo debería realizarse la devolución. Devoluciones a través de bonos materiales de construcción, programas sociales de vivienda a favor de los aportantes que no hayan satisfecho su legítima expectativa de vivienda. 3. La posibilidad de exclusión. El Estado tiene la posibilidad de excluir a los supuestos beneficiarios. 4. En primer paso para reconocer el derecho solicitado, el Poder Ejecutivo nombrará una comisión que, entre otras funciones, de acuerdo al expuesto, determine el número real de fonavistas. Respecto a las exclusiones del Estado, uno de los puntos que resalta el reglamento que precisa los procedimientos y conceptos para la devolución de los aportes de los trabajadores al Fondo Nacional de Viviendas, FONAVI, es que solo se les devolverá su dinero a aquellas personas que no hayan sido beneficiadas, ya sea directa o indirectamente, con los recursos de dicho fondo. Según precisa el artículo 14 de dicho reglamento, en base a lo establecido por el Tribunal Constitucional y la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, serán excluidos del proceso de devolución quienes hayan accedido a créditos o programas para fines de vivienda, agua, saneamiento y electrificación. Bueno, estamos reunidos aquí en la Plaza San Martín para recoger un poco de experiencias por parte de las personas que se vieron afectadas. Estamos hablando de los ex contribuyentes de FONAVI. Bien, aquí podemos observar la cola realizada, ¿no?, por los fonavistas para solicitar información respecto a sus pensiones. Como nos mencionaron en entrevistas previas, nos comunican que no nos han estado brindando una correcta información, tienen mucho desconocimiento del tema, ¿no? Y aparte vemos que es una cola sumamente larga, y señores que están esperando por más de media hora, promedio de 1 hora, en pleno calor. Está cancelado ya. Lo que pasa es que usted no ha sacado su certificado de cancelación. Es por eso que le han aguantado como moroso. Claro, porque en teoría no se dijeron a quienes habían accedido a algún beneficio, ¿no? Todavía diga tardar un poco más en entregarse el acuerdo.
Pero tendría que ir en todo caso a oficinas que pueda solicitar, ¿no? No, Que cubran para cada cosa. no, que yo ya he puesto los escritos acá. Ah, ya está, ya. ya, no, materiales. Entonces me dijo que el certificado me iba a dar el fin de este mes. Y eso, el original vas a sacar copia, el original te queda, la copia se lo entregas a ellos. Así me dijo la señorita. Ya una vez que no entregue no aquí a la FUNAVI, ya recién pueda estar postular la convocatoria y esperar, ¿no? No, pues no. Ah, yo sí, esperar las convocatorias que son cada 3 meses, si no me equivoco, ¿no? Y de ese pago que me informa, ¿no? Ya, sí, ahí dice la notificación que ya fue efectuado, ya. Ya, ¿no? Sí, ahí dice que ya está efectuado, es más, del año 2013. Pero tú no sabes más o menos cuánto de interés me da esa gente. No, la verdad no podría calcular a cuánto le dio la comisión mínima. Porque a mí me dieron, mi vengado me dio 7.500. Entonces del año 2003, sacando la cuenta cuánto le tocaría pues a cada asegurado. Ahora, este certificado, por ejemplo, nadie lo saca, nadie, sino por un vecino mío, vecino que vaya a reclamar del vengado hay un interés. Ahí a mí le han pasado la voz, pero ese pata ha sacado como 6.500. Ah, sí, No, sí, pues 6.500. pero ese mío es parte de intereses. Esa es parte del interés. Por intermedio de él he hecho los trámites. Ah, ya. Por intermedio de él, porque él me hizo los trámites. Es Pero primera vez que entonces, muchos no sacan porque no saben. no saben, entonces no les están notificando, ¿no? De los intereses que están recibiendo. No sacan, no saben nada, otro cuidado. A veces le dicen, o entienden mal, que ya recibí, que señor, yo le dejo. Claro. Te lo digo, cada uno depende de su Sí, va a ser interés, algo. ¿no? Interés. Entonces este nomás lo presento acá. Sí, nada más para que pueda confirmar cuándo pueda